Su hija se quitó la vida, y él pudo haberlo evitado. Emilio Azcárraga Milmo sabía exactamente lo que su hija estaba sintiendo. Ese vacío, esa desesperación, ese amor que alguien más decidió que no podía existir. Lo sabía porque a él le hicieron lo mismo. Le arrancaron al amor de su vida por orden de su padre. Cuando su hija Paulina suplicó por el suyo, cuando le prohibieron ver al hombre que amaba, él se quedó callado. El hombre que controlaba lo que 90 millones de mexicanos veían en sus televisores, no pudo abrir la boca para defender a su propia hija. Y ella eligió otra salida. Hoy vas a descubrir 4 cosas sobre el tigre Azcárraga que nunca te han contado juntas. Y al final, quiero que me respondas en los comentarios. ¿Es posible romper un patrón familiar que destruye generación tras generación? ¿O estamos condenados a repetir los errores de nuestros padres? Primera revelación. El príncipe idiota. La historia no comienza con el tigre. Comienza con el hombre que lo creó y lo destruyó. Su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta, el fundador del imperio. En 1930 fundó la XEW, la voz de América Latina desde México, la primera radiodifusora con cobertura nacional. El mismo día que esa estación empezó a transmitir, nació su hijo, el heredero. Pero Azcárraga Vidaurreta no quería un heredero, quería un guerrero, y lo que veía en su hijo no le gustaba. El niño era sensible, enamoradizo. No era el tipo de hombre que el padre respetaba, y se lo hizo saber cada día. Según el libro El Tigre, de Claudia Fernández y Andrew Paxman, basado en 5 años de investigación y más de 200 entrevistas, Azcárraga Vidaurreta tenía un apodo para su hijo. Lo llamaba el príncipe. Llamaba el príncipe idiota a la cara, frente a ejecutivos, frente a empleados. Constantemente lo comparaba con su yerno Fernando Díaz Barroso. Mira a Fernando, aprende de Fernando. Fernando sí sabe. Cada logro del yerno era un recordatorio del fracaso del hijo. Cuando Emilio recibió el encargo de construir el Estadio Azteca y los costos se dispararon, su padre tuvo que rescatar el proyecto. Usó ese fracaso como arma durante años. Acuérdate del Estadio Azteca. El estadio se convirtió en ícono. Ahí Pelé ganó su 3er mundial. Ahí Maradona hizo el gol del siglo. Pero para Emilio siempre fue un recordatorio de que su padre tuvo razón. Esas palabras lo persiguieron toda la vida. Y lo que su padre nunca entendió es que estaba creando exactamente lo que más temía. Un hombre incapaz de amar sin destruir. ¿Conoces ese patrón? ¿Un padre que sin querer programa la destrucción de sus hijos? Dime en los comentarios si esto te suena familiar. Gina. El amor que lo rompió para siempre. A los 17 años, Emilio conoció a María Regina Shonduve Almada, Gina. Se enamoró de ella con la intensidad de alguien que nunca ha sido amado. Su padre no aprobaba la relación. Quería que el hijo se enfocara en el negocio, no en romances. Emilio, por primera vez en su vida, desobedeció. Para demostrar que podía mantenerse solo, hizo algo impensable. El heredero del imperio mediático más grande de habla hispana empezó a vender enciclopedias de puerta en puerta. Todo por amor. Se casaron en 1952. 8 meses después, Gina estaba muerta. Un tumor cerebral. Estaba embarazada. El bebé también se fue. Emilio Azcárraga Milmo perdió a su esposa y a su hijo en el mismo momento, a los 22 años. El historiador Andrew Paxman lo describió así.
Emilio no tenía la experiencia ni los recursos para lidiar con su pena. Lo consumió. Algo se rompió dentro de él que nunca se volvió a arreglar. Lo que siguió fue el patrón que definiría su vida. Buscar en otras mujeres lo que perdió con Gina. Nunca lo encontró. Pero no dejó de buscar durante los siguientes 44 años. Silvia Pinal y el patrón que mata. Poco después conoció a Silvia Pinal. Ella confesó décadas después que Emilio fue el amor de su vida. Pero no pudieron estar juntos. La razón. Otra vez el padre. Azcárraga Vidaurreta no quería que su hijo se casara con una actriz. Arregló su matrimonio con una francesa, Pamela de Surmont. El amor de su vida, sacrificado por la voluntad de un hombre que lo llamaba príncipe idiota. Emilio y Silvia siguieron siendo amigos durante casi 40 años, pero nunca más fueron pareja. Con Pamela tuvo 3 hijas, Paulina, Alessandra y Arian. El matrimonio estaba condenado desde el inicio. Las infidelidades fueron constantes, públicas, humillantes. No se molestaba en esconder a sus amantes. Se divorciaron. Después vino Nadine Jean, otra francesa, que le dio al heredero, Emilio Azcárraga Jean. Pero el hijo creció sin padre presente. Según la revista Quién, al estar completamente dedicado a Televisa, normalmente no compartía tanto tiempo con su familia. Televisa era la verdadera familia del tigre. Su hijo biológico era solo el heredero, alguien a quien preparar, no alguien a quien amar. Después Paula Cusi, 25 años de matrimonio, y la frase que repetía sin vergüenza: cuando cumplas 40 años, te cambio por 2 de 20. No era chiste. La cumplió con Adriana Abascal, Miss México 1988. Él tenía 60 y ella 18. El tigre trataba a las mujeres exactamente como su padre lo trató a él. Desechables, reemplazables, útiles solo mientras servían para algo. Sus propios colaboradores lo describían con frases que helaban la sangre. Valentin Pimstein. Le dicen el tigre porque cuando te abraza, te saca sangre. Y él mismo tenía las suyas. Los artistas son ambiciosos por naturaleza, por eso la única forma de tratarlos es como sirvientas. Segunda revelación. La verdad sobre Paulina. A principios de los años 80, Paulina Azcárraga murió. La versión oficial fue un ataque de asma. Eso creyó México durante años. Pero no era verdad. Según el libro El Tigre, Paulina estaba enamorada de un joven italiano. Profunda, desesperadamente enamorada. Su madre, Pamela, le prohibió verlo. El patrón se repetía. A Emilio le prohibieron estar con Silvia Pinal. A Paulina le prohibieron estar con su italiano. Generación tras generación, la misma historia. Pero Paulina no se resignó como su padre. Según los autores, en lo que pareció un pacto suicida, Paulina se quitó la vida con una sobredosis. El italiano sobrevivió y pudo relatar lo que había ocurrido. La hija del tigre no murió de asma. Se quitó la vida porque le prohibieron amar. Emilio sabía perfectamente lo que era que te prohibieran amar. Pudo haber intervenido. Pudo haber dicho: yo sé lo que es esto. Déjala ser feliz. Pudo haber roto el patrón. No lo hizo. Se quedó callado. Y ese silencio mató a Paulina. Solo reveló la verdad a 2 personas: el abad de la Basílica de Guadalupe y Miguel Alemán Velasco. Nadie más. Cargó con ese secreto 17 años más. ¿Crees que Emilio pudo haber salvado a su hija si hubiera hablado? ¿O el patrón era demasiado fuerte? Tu opinión importa. Escríbela en los comentarios. El poder del tigre.
En 1972 murió su padre. Emilio fusionó las televisoras y nació Televisa. Se convirtió en el hombre más poderoso de México. No el presidente. Ese cambiaba cada 6 años. Él decidía lo que la gente veía, pensaba y creía. En 1990 lo dijo públicamente. Somos soldados del PRI. Televisa era el brazo mediático del partido, que gobernó México 71 años consecutivos. Las protestas que no transmitía no existían. Los candidatos que ignoraba desaparecían. En 1993, Forbes lo declaró el hombre más rico de América Latina. $5,000 millones. Más que Carlos Slim en ese momento. Y ese mismo año dijo las palabras que México nunca olvidó. México es un país de una clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión, es una obligación llevar diversión a esa gente. Y cuando le sugirieron dar explicaciones, respondió con 4 palabras. No doy explicaciones. El príncipe idiota había llegado más lejos que su padre. Pero la voz del padre muerto seguía ahí, 20 años después, impulsándolo a acumular más poder, como si el poder pudiera silenciar esa voz. Nunca la silenció. Tercera revelación. La hermana que nunca lo perdonó. Laura Azcárraga Milmo, la hermana mayor, era la favorita del padre. Su esposo Fernando Díez Barroso, el yerno perfecto, murió en un accidente aéreo en 1965. Si Fernando hubiera vivido, probablemente él habría heredado el imperio. Emilio solo pudo heredarlo porque el hombre que su padre realmente quería ya no estaba. Laura nunca olvidó eso. En 1993, Emilio acordó comprar las acciones de Laura. La deuda que empezó en 600 millones creció hasta $1,400 millones. Lo que empezó como acuerdo entre hermanos se convirtió en guerra. Y no era solo dinero, era toda una vida de promesas rotas, de ser tratada como menos, de ver a su hermano convertirse en una versión más cruel de su padre. Cuando Emilio agonizaba de cáncer en 1997, su hermana Carmela le rogó a Laura que fuera a despedirse. Laura dijo que no. Carmela insistió. Laura volvió a decir que no. Nunca lo perdonó. Nunca lo volvió a ver. Murió en 2014, 17 años después, con ese rencor intacto. Cuarta revelación. Las últimas palabras del tigre. El 16 de abril de 1997, Emilio Azcárraga Milmo exhaló su último aliento en su yate Eco, en las afueras de Miami. El hombre que pesaba más de 100 kilos había perdido 40. Su piel era amarilla por la ictericia. En sus últimos meses, seguía peleando con su hermana por dinero. Seguía dividido entre Adriana y Paula. Robaba tiempo a una para visitar a la otra en secreto. Seguía trabajando. Seguía sin poder soltar nada. Adriana Abascal estaba con él al final. Su hermana Laura no estaba. Paula no estaba. La familia que él mismo destrozó, dispersa hasta el final. Pero antes de perder la conciencia, le dijo algo a su hermana Carmela. No habló de Televisa. No habló de los 5,000 millones. No habló de Adriana ni de Paula. Dijo, mira, estoy contento porque ya me voy a reunir con Gina. Gina. La primera esposa, la que murió en 1952, 60 años antes. La muchacha por la que vendió enciclopedias,
la única que se fue antes de que él pudiera destruirla. En su lecho de muerte, el hombre que tuvo 4 esposas, docenas de amantes y todo el poder del mundo, solo pensaba en una muchacha que murió cuando él tenía 22 años. Todo lo demás, los 5.000 millones, los 90 millones de televidentes, los presidentes que ayudó a elegir, no sirvió de nada. Al final, solo quería a Gina. El tigre murió hace casi 30 años, pero su rugido todavía se escucha. Su hijo Emilio Azcárraga Gien tuvo que pelear contra toda su familia por la herencia. Paula Cusi terminó en prisión, peleando por lo suyo. Los Pandora Papers revelaron lingotes de oro en paraísos fiscales. Y en 2024, Azcárraga Gien tuvo que dejar la presidencia de Televisa por una investigación del FIFA Gate. Por primera vez desde 1930, un Azcárraga no está al frente del imperio. Un hombre que pasó 66 años tratando de demostrar que no era el príncipe idiota. Y en el proceso, destruyó todo lo que tocó. Su hija se quitó la vida por el mismo patrón que destruyó a su padre. Su hermana murió sin perdonarlo. Su último pensamiento fue sobre la única mujer que no tuvo tiempo de perder. Era brillante para los negocios, pero idiota para lo único que realmente importa: amar, ser amado, y dejar algo más que dinero, poder y rencor. Si esta historia te hizo pensar en alguien de tu propia familia, en ese padre que nunca te dio lo que necesitabas, en esa relación que se rompió y nunca se arregló, en ese secreto que toda la familia guarda pero nadie menciona, en esa despedida que nunca pudiste dar, escríbelo en los comentarios. Las familias más poderosas del mundo cargan con los mismos dolores que las que no tienen nada, solo que los esconden mejor, hasta que alguien cuenta la verdad. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo, porque los patrones familiares solo se rompen cuando alguien se atreve a hablar de ellos. Suscríbete, porque la próxima semana tengo otra historia que nadie se ha atrevido a contar. Nos vemos ahí.